la exhortación que hace Pablo a los Efesios, vamos a enfatizar en esta ocasión desde el versículo 8 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de ti y acudimos nuevamente a ti para agradecer la obra de gracia que tú has hecho en favor de tu pueblo, para rendir adoración y alabanza a tu santo nombre y también para pedir tu dirección en la consideración de tu palabra. Te pido que por medio del Espíritu Santo hables y obres en cada corazón conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien. Consideramos entonces y continuamos revisando la reflexión de Pablo a los Efesios. Recordamos que Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿cierto? Mientras estaba preso con presidio domiciliario y encadenado también a un guardia por las noches. Y recordamos que Pablo está en el capítulo 2, nos señalaba, ¿cierto? Y recordaba la condición del hombre en que estábamos, ¿ah? Y cómo estando, ¿cierto? Sin esperanza, sin Cristo, muertos en delito y pecado, cómo entonces obró, ¿cierto? Por medio de la obra de gracia de Dios para hacernos salvos y conformar la iglesia y por lo tanto cumplir el propósito que tiene Dios para en este caso, glorificar a Dios. Y en el capítulo 3, que ya hemos ido considerando, entonces recordemos, ¿cierto?, que en este capítulo el apóstol Pablo se dispone a orar para que los hermanos, ¿cierto?, de Efesios sean fortalecidos en su fe y también para que puedan adquirir un entendimiento más pleno del amor de Cristo para con ellos. Sin embargo, esta oración es momentáneamente interrumpida por un extenso paréntesis que hemos ido considerando, que va desde el versículo 2 hasta el 13 que hemos considerado, y si conectamos el versículo 1 con el 14, veremos la secuencia que el pasaje completo intenta comunicar. Si lo conectamos, entonces señalaremos de la siguiente forma. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y versículo 14, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la idea que el pasaje completo intenta comunicar. Sin embargo, Pablo ve la necesidad de hacer un desvío de la idea del pasaje, de orar, ¿cierto?, por los hermanos de Éfeso. Un paréntesis, ¿cierto?, que busca mostrar la obra maravillosa de Dios por medio de Cristo y la excelencia del Evangelio en beneficio del hombre caído. Entonces, el entendimiento es lo que busca transmitir, mostrar entonces el ministerio del cual Pablo fue llamado, el ministerio que tiene una naturaleza divina. No fue una idea de él, fue el llamado de Dios en virtud de un plan eterno, de la redención, de entonces de dar cuenta de lo que señala acá en los primeros textos, de dar cuenta del misterio que le fue declarado a Pablo
y que no fue declarado con la mayor luz a los profetas antiguos. ¿Cuál es este misterio? Que sean juntamente ahora los gentiles herederos, ¿cierto?, incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Y entonces Pablo quiere mostrar entonces la naturaleza de su ministerio, pero también el entendimiento de su obra de gracia, la obra de Dios de gracia, la que debe llevarnos entonces a estar seguros, a estar firmes en Cristo y llegar ante su trono con gratitud y consuelo de que nuestra esperanza es firme. Cantábamos, ¿por qué hemos de estar tristes? Si podemos entender y acudir a Cristo como un amigo en virtud de la obra de Dios de gracia, que no merecíamos. Pablo entonces incorpora este paréntesis para mostrar el ministerio por el cual fue llamado. Recordemos que él se presenta como prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, como aquel que le fue dada la dispensación de la gracia, la administración de la gracia, aquel que le fue revelado el misterio que debía declarar y mostrar entonces que entonces los gentiles son parte entonces de la obra de Dios de salvación. Judíos creyentes y gentiles ahora forman, por lo tanto, un solo cuerpo, que es la iglesia. Y Pablo también se presenta en el versículo 7 como he sido hecho ministro por el don de la gracia, según la operación de su potencia. Y retomamos un poco este último concepto que revisamos anteriormente, de lo que Pablo señala que fue entonces llamado en este ministerio, fue hecho ministro por el don de la gracia. Y Pablo no solo veía este título, no era un título de exaltación. La palabra en griego, ministro, nos lleva a diáconos, que es un mesero que siempre está a la orden de los clientes. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo, que fue llamado para ser un servidor de Dios, un servidor de la iglesia. Y Pablo no solo veía este llamado, este ministerio, como un privilegio, sino que también entendía que necesitaba de Dios para llevarlo a cabo. Entonces Pablo nos da cuenta que él habla que es llamado y necesita el poder de su potencia para llevar a cabo este ministerio. Pablo estaba consciente, por lo tanto, de su propia debilidad, que sin el poder de Dios, con sus propias capacidades, no podría lograr nada. Y esta es la conciencia del reconocimiento de debilidad humana que llevaba a Pablo a pedir que oraran por él, para que el poder de Dios se manifieste. Bueno, y en la misma línea, entonces, podemos revisar a continuación, versículo 8, Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Pablo hace notar de alguna forma que Dios se fijó en él, que es indigno. A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo entonces ya reconocía, ¿cierto?, que necesitaba el poder de Dios para llevar a cabo su ministerio, pero también vemos acá que él se mira a sí mismo y reconoce su propia indignidad en relación a la perfecta justicia de Dios. Esto lo hace tener mayor conciencia de la obra de gracia del Evangelio que es objeto. De alguna forma, este paréntesis, Pablo va transmitiendo la necesidad de que el pueblo de Dios, que también los efesios y las iglesias cercanas, pudiésemos tener una mayor conciencia de la obra de gracia del Evangelio. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, da cuenta entonces de una indignidad que él se reconocía en sí mismo.
reconocía la elevada y relevancia del ministerio al cual era llamado, pero por otro lado reconocía su indignidad para cumplirlo. No soy digno de este llamado. ¿Cómo Dios me estás llamando a mí? ¿Quién soy? Si soy el más pequeño de todos. Esa era la expresión de Pablo. En medio de nuestro servicio como creyentes, en medio de nuestro andar cada día, ¿cuánto necesitamos aprender de esto? De esta disposición que tenía Pablo en su corazón. Pero ¿quién era Pablo para expresar esto? Recordemos que este hombre que vino al conocimiento del Evangelio de una forma muy extraordinaria, que fue usado por Cristo para escribir muchas de las cartas del Nuevo Testamento, que ha sido probablemente uno de los más grandes expositores y predicadores, misioneros que ha tenido la iglesia a través de la historia. Este que tenía efectivamente muchos pergaminos, él enfatizaba su indignidad y su humildad. Decía, se veía a sí mismo como menos que el más pequeño de todos los santos, porque sabía de dónde había sido sacado, y la obra de la gracia que fue objeto, la que va recordando en cada instante para reconocer y agradecer cada día la obra de Dios en él. Lo vemos en este escrito y también en otras cartas. La mirada de Pablo era crítica hacia él mismo. Pablo mira a los demás creyentes y siempre encuentra que el mal que hay en él es mayor que el que puede ver en los demás. Pero también recuerda en forma vívida, ¿cierto?, su vida anterior, antes de su conversión, cuando por su feroz persecución, su crueldad, forzó a muchos creyentes a blasfemar y se consideraba, por lo tanto, el peor pecador. Pablo escribe a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, un poco de esta descripción que estamos señalando. Dice Pablo, yo y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Pablo entonces da testimonio, agradece a Dios que lo fortificó, fue fortificado en Cristo, lo tuvo y lo puso en un ministerio a pesar de que era blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero él reconoce, mas fui recibido a misericordia, mas fui recibido a misericordia. Esto es lo que quiere transmitir Pablo también a la iglesia de hoy día. ¿Cuánto reconocemos de la obra de gracia de Dios en nuestras vidas? No estamos aquí porque se nos ocurrió, porque somos inteligentes, porque es bonito conocer las enseñanzas del Evangelio. Estamos aquí por la obra de la misericordia que hizo Dios en nuestra vida, por su obra de gracia. Pablo se mira muy duramente a sí mismo, porque tenía razón. Era uno de los más duros opositores y perseguidores de la iglesia. Este rencor que llegó a tener contra la fe cristiana lo movió a desatar una de las más fieras persecuciones que la iglesia sufrió. Recordemos, en Hechos 22:4 dice que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo, entregando en cárceles hombres y mujeres, etc. Hechos 26:9 al 11, un extracto solamente de este texto, señala, yo ciertamente había pensado deber hacer muchas cosas contra el hombre en nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén y lo encerré, y yo encerré en cárcel a muchos de los santos. Por lo tanto, Pablo había sido un cruel perseguidor de la iglesia, que ahora amaba. Un cruel perseguidor de Cristo, que ahora amaba. Escribiendo a los Corintios, Pablo se refiere a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, muy parecida a la idea que vemos ahora. 1 Corintios 5:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí
a la iglesia de Dios. Y la expresión cuando comparte el Evangelio, justamente en Timoteo, primera carta de Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Está comentando y llevando el Evangelio. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y Él se reconoce, de los cuales yo soy el primero, yo soy el más vil. Este es un llamado a que reflexionemos en medio de la obra que Dios ha hecho en nosotros. La necesidad, entonces, de reconocer lo que somos, mirarnos a nosotros mismos, reconocer que somos indignos de la misericordia y gracia de Dios. Este sentido de pequeñez es lo que le llevaba a Pablo a magnificar la obra de la gracia de Dios en su vida. Y de alguna forma este paréntesis busca que podamos comprender, apreciar y exaltar la obra de gracia de Dios en nuestra vida. Tenía tal conciencia de pecado, percibía tan claramente la terrible condición en que estaba cuando Cristo se encontró con él y que lo llamó, que entonces ahora cada privilegio, cada elemento que Dios le da a Pablo, los veía enormes. Pero por otro lado, las aflicciones que padecía por causa de Cristo, recordemos que estaba preso, las consideraba pequeñas. Esto hace cuando entendemos la obra de gracia de Dios en nuestro favor. Cada cosa que nos da, gracias Señor. Y las dificultades, gracias Señor. Todo lo que nos permite tener es por su misericordia. Todo el costo, todo el sufrimiento por causa de Cristo es motivo también de gratitud. Entonces Pablo nos desafía, por eso titulamos hoy día este ministerio de Pablo a los gentiles, desafía al creyente hoy día. Nos desafía, si queremos contentarnos como Pablo, cualquiera sea nuestra situación, si queremos deleitarnos más profundamente en Dios y en la salvación que nos ha concedido a través de Cristo, por medio de la fe, entonces no debemos olvidar de dónde el Señor nos rescató. No debemos olvidar quiénes éramos y lo que merecíamos antes de ser salvados por la pura misericordia de Dios. Tal vez muchos no han perseguido a la iglesia como Pablo, pero sí podemos decir que todos estábamos en la misma condición cuando Cristo nos salvó. ¿Cuál era? Recordábamos del capítulo 2 de Efesios, muertos en delito y pecado. Éramos por naturalezas hijos de la ira de Dios, todos enemigos de Dios. Pablo escribe a los romanos, capítulo 5, 7 en adelante, voy a leer solamente un extracto. Dice: más Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por lo tanto, muertos en delito y pecado, éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, pero hemos sido reconciliados conforme a la obra de gracia que Dios hizo por medio de Cristo. Y debemos preguntarnos entonces, queridos hermanos, pero también amigos que hoy día también nos acompañan, ¿has sido reconciliado con Dios? ¿Tienes paz por medio de Cristo con Dios? Si vives una vida indiferente a Dios, sin amar a Dios, sin vivir para su gloria, violando la ley sin problemas, pero ya no quieres seguir así, ya te estás dando cuenta que estás ofendiendo a Dios cada día, entonces es tiempo de atender el llamado del Evangelio, ese que le fue encomendado a Pablo y que le fue encomendado también a cada uno de los creyentes, a la iglesia. El llamado del Evangelio a reconocer y confesar que somos pecadores, como nos muestra Pablo, su indignidad, y que merecemos el justo castigo y así llegar arrepentidos, confiando que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es el mensaje que tenemos del Evangelio.
Así, entonces, pasar de muerte a vida, hacernos sus hijos, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios a través de Cristo. Este es el mensaje encomendado que debía llevar Pablo. Esto reconocía Pablo, perseguidor de la iglesia, enemigo de Dios, hasta que fue llamado y Dios le abrió los ojos y le dio salvación, le cambió su vida. Este sentido de indignidad en medio del ministerio de Pablo nos desafía, en primer lugar, al que no es creyente, a llegar a los pies de Cristo y confiar que su sangre les limpia de todo pecado, a poner su fe en Cristo. Pero también nos desafía a los creyentes a tener un acto de gratitud, cultivar este tipo de humildad que emana de una comprensión mayor de lo que somos y lo que Dios hizo por nosotros. Necesitamos cultivar esta humildad, esta comprensión de lo que somos. Y debemos preguntarnos cuántos conflictos no estarían en medio nuestro cuando reconocemos que nada merecemos, cuando reconocemos que todo es por la gracia de Dios, cuando humildemente podemos buscar el bien del otro. Pablo entonces nos muestra, ¿cierto?, este sentido de indignidad. Dices, yo soy el más pequeño, el más vil, pero me es dada la gracia, a pesar de eso, de anunciar el Evangelio entre los gentiles. Es la siguiente parte de este pasaje, versículo 8. Y a pesar de su indignidad, entonces tiene un acto de gratitud. Se destaca otra vez que el hecho de que Dios lo hubiera enviado a predicar el Evangelio era una gracia. Ese era el mandato de Dios en su ministerio, predicar el Evangelio entre los gentiles. Pero él lo consideraba como una gracia, como un favor inmerecido que le honraba grandemente y le hacía feliz. No era una carga pesada, no era desagradable ni penosa, era su deleite. Así también debe ser para nosotros, debe ser un privilegio. Su indignidad lo movía a servir con gratitud. Pablo, a pesar que se consideraba indigno, pero para él era un gozo, un privilegio llevar el mensaje del Evangelio. Y así vemos recorriendo el imperio romano en gran parte de su enorme extensión y llenándolo todo con el Evangelio. Hechos 19:10 nos da cuenta un poco de esto. Y esto fue por espacio de 2 años, señala, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Era un fuego que ardía en su pecho. Pues bien, dice Pablo en 1 Corintios 9:6, pasaje muy conocido, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Era un fuego que ardía en su pecho. Y esto era fruto natural de su profunda gratitud y reconocimiento de su indignidad. Y debemos preguntarnos, ¿será un privilegio para nosotros llevar y comunicar el Evangelio a otras personas? Lo va a hacer cuando comprendemos más y más de la obra de gracia de Dios en nuestro favor. Entonces el ministerio de Pablo nos desafía a anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo como un acto de gratitud, como comprensión de la obra de Dios. Hay un mandato. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En Marcos 16:15. Sin embargo, debe ser como un acto de gratitud, un acto de comprensión de la grandeza de Dios que ha sido en favor nuestra, en favor nuestro. ¿Cuánto nos falta aprender esto? ¿Es nuestro deseo y práctica habitual compartir las buenas nuevas del Evangelio? ¿Aprovechamos cada oportunidad que Dios nos presenta? Pablo dice que les impuesta necesidad, esto en virtud de su comprensión de la obra de gracia.
Pero agrega algo más, el llevar el Evangelio. Pablo señala en el mismo versículo, anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, anunciar el Evangelio de las riquezas de Cristo, que son inescrutables. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo que debemos anunciar? La persona misma de Cristo, su amor y misericordia para con los pecadores, la plenitud de su divinidad, la plenitud de toda su gloria y perfecciones divinas que moran en él, la plenitud de gracia para perdonar, salvar y santificar, etc. Estas riquezas, dice Pablo, son inescrutables, es decir, no se pueden llegar jamás hasta lo más hondo de ellas, ni se puede medir su grandeza infinita. Sin embargo, el ministerio de Pablo nos desafía a no solo anunciar el precioso evangelio, sino que acudir y descubrir más y más de las riquezas de Cristo. ¿De qué riquezas podemos hablar si no las descubrimos cada día? ¿De qué riquezas podemos compartir si no son algo importante para nosotros? Saber de la plenitud de su divinidad, de su gloria, de sus perfecciones, de su gracia para perdonar, de su misericordia. Entonces, debemos conocer y aprovechar de estas riquezas. Debemos sacar de este tesoro todo cuanto que podamos y aprovechar algo de esta riqueza y descubrir que aún hay muchísimo más y más que buscar para hacerlas nuestras. Cantamos en algunas ocasiones este himno 226, que dice algo así: cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, o andas y preguntas, ¿andas agobiado por algún pesar? ¿Tu cruz te parece dura de llevar? Entonces cuenta las riquezas que el Señor te dio. Mira las riquezas de su amor. Pon tus ojos donde Cristo está y tu mente ha de ser guardada en su divina paz. Entonces, Pablo nos desafía a que busquemos estas riquezas de Cristo. Y cantábamos, ¿cierto? ¿Cómo podría estar triste? ¿Por qué a veces estamos tristes? ¿Por qué a veces estamos con dificultades, dudas? Porque no acudimos a las riquezas de Cristo. El himno que cantábamos en el devocional, ¿cómo podría estar triste si Cristo es mi consuelo? Si todas sus bondades me da sin limitar. Pero debemos descubrir y profundizar en estas riquezas. Es el llamado de llevar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sin embargo, qué tristeza es que muchos creyentes ignoremos tan completamente estas riquezas o nos contentemos con tan poco, casi solo con ser salvos. Hemos sido salvados para que disfrutemos de la gracia de Dios, para que disfrutemos de las riquezas de Cristo. Y ese es un desafío para cada creyente hoy día. Pablo continúa el versículo 9 y dice, no solo de llevar el Evangelio, sino que además de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Acá en el versículo 9, Pablo, la palabra aclarar significa literalmente traer a luz, da la idea de revelar o dar a conocer, y es para referirse a la verdad en contraste con el error. Pablo no debía limitarse solo en predicar el Evangelio a los gentiles, él debía dar a conocer a judíos y gentiles la enseñanza de toda la doctrina de Cristo, de Dios, de su plenitud. Aclarar para preservar la verdad, para la doctrina sana, contra el error. Entonces tenía que librar Pablo a la iglesia del legalismo, de las interpretaciones mecánicas del judaísmo, del espíritu de la letra que se señala, también de la influencia del escepticismo y de toda doctrina falsa o estratagema del error. Entonces el ministerio de Pablo nos lleva no solo era encomendado a compartir el Evangelio, compartir de las riquezas del Evangelio, sino también de aclarar el acto de conocer la verdad que tiene Dios para nosotros. Entonces el ministerio de Pablo también nos desafía a esforzarnos en profundizar
y escudriñar las Escrituras a fin que encontremos el mensaje de la verdad de Dios que tiene para su pueblo, esto es la sana doctrina, el esfuerzo individual, pero también unos por otros, a fin que podamos crecer en la gracia como iglesia y juntos. Pero debe haber un esfuerzo para meditar y para encontrar el mensaje de verdad de Dios. ¿Para qué todo esto? El llamado al ministerio de Pablo, ¿cierto? A llevar el evangelio entre los gentiles, a aclarar también y profundizar las escrituras, vemos un propósito precioso. El versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. El propósito entonces para que fue llamado a esta misión es que este misterio oculto debía ser traído a la luz a fin de que la multiforme o la infinita sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. Notificada significa dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Este pensamiento es un desarrollo o una aplicación más grande y amplio del anunciar que veíamos y del aclarar del versículo 9. La iglesia es la institución que Dios ha establecido en el mundo para anunciar el evangelio hasta los confines de la tierra, guiada por el Espíritu Santo para dar testimonio de su gracia y así mostrar la multiforme o la infinita sabiduría de Dios a los ángeles. ¿Esto para qué? Para alabanza de su gloria. Este es el propósito que podemos advertir, ¿cierto? Nuevamente Pablo lo va señalando, ¿cierto? A través de esta carta, para alabanza de su gloria. Eso es lo que nos debe mover a cada creyente y a la iglesia, para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo aquí? Dice, los ángeles, el objeto de la iglesia es mostrar, ¿cierto?, la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles. Que los ángeles en todos sus rangos y órdenes celestiales tienen mucho interés por todo lo que tiene que ver con la redención del hombre. Podemos ver, por ejemplo, en Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 21, lo siguiente: te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. Entonces, los ángeles contemplan lo que pasa en la iglesia. Acá vemos, escribe a Timoteo acerca del cuidado que debemos tener como líderes en la iglesia. Una vida que debe ser apartada, ¿cierto? Que no debe apartarse de la enseñanza apostólica, y una vida que glorifique a Dios. Y eso lo contemplan los ángeles. Te requiero delante del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Y podemos preguntarnos por qué tienen los ángeles tanto interés por estas cosas, por todo lo que tiene que ver con la redención del hombre. Primero debemos decir que Dios no quiso revelarles directamente los grandes hechos de la redención, sino que encomendó a la iglesia que lo hiciera. Por esto están en continua observación de estos hechos y aprenden cada vez más acerca de la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia. Entonces, en la obra de la redención de Cristo es donde Dios manifiesta más claramente la multiforme sabiduría, de su sabiduría. Lo que los ángeles ven entonces al contemplar la iglesia de Cristo enriquece su comprensión de la sabiduría de Dios y también los lleva a una adoración más sublime. Recordemos en Lucas 15:10, ahí Jesús estaba enseñando en medio de la parábola de las ovejas perdidas, y señala lo siguiente: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles entonces están observando, aprendiendo, viendo la obra de Dios manifestado a través de la iglesia. Y primera de Pedro 1:10 al 12, también leeré un extracto. Dice: de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había
de venir a vosotros, han inquirido diligentemente buscado. Bueno, y más adelante dice, eh, eh, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Por lo tanto, los ángeles se inclinan a mirar todo lo que ocurre en la obra de Dios que ha hecho por el pecador redimido. Y ¿qué es lo que ven en la iglesia? Ven el resultado de la encarnación del Hijo de Dios. Siendo Dios, se hizo hombre para morir en una cruz y así pagar la deuda infinita del pecador que había transgredido la ley de Dios. Ven la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, la publicación del Evangelio, el derramamiento del Espíritu Santo, estuvieron llenos de sorpresa y novedad para ellos. Y por eso podemos recordar que estaban los ejércitos sobre Belén cuando estaba el acontecimiento del nacimiento de Cristo. Recordemos que estaban los pastores, ¿cierto? Y un ángel anuncia que había llegado Cristo y luego una multitud de los ejércitos celestiales alababan a Dios y decían gloria en las alturas a Dios. Esa es la expresión de lo que han de ver los ángeles en la obra de Dios en la iglesia. Ellos contemplan estos dos pueblos que han sido unidos en un solo pueblo, que es ahora la iglesia, y esto lo lleva a los ángeles a prorrumpir en alabanza delante de Dios y dar la gloria por la sabiduría que este Dios ha desplegado en este plan de salvación. MacArthur, quiero citar, señala, ¿cierto? La iglesia no existe solamente para cumplir el propósito de salvar almas, aunque sea muy importante, sino que lo que hace Pablo hace ver aquí es glorificar el objetivo de la iglesia a Dios al manifestar su sabiduría delante de los ángeles, quienes pueden ofrecer una mayor alabanza. Todo es para la gloria de Dios. La iglesia, continúa MacArthur, no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr un fin, el fin de glorificar a Dios. Por lo tanto, Dios manifiesta su gloria por medio de la iglesia a todos los ángeles, para alabanza de la gloria de su gracia, como dice en Efesios 1:6. Ese es el objetivo de la iglesia. Esa es la plenitud de la obra de Dios, es su gloria. El ministerio de Pablo entonces nos muestra que el propósito de la iglesia es la gloria de Dios y nos desafía a no olvidar que fuimos rescatados para que le glorifiquemos y junto como iglesia podamos mostrar, podamos notificar la infinita sabiduría de Dios que Él ha desplegado a través de la obra de salvación sobre los que no merecíamos nada. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿qué están viendo los ángeles cuando nos miran? ¿Ven el esfuerzo de llevar el Evangelio unos por otros? ¿Ven que nos amamos y que nos preocupamos unos por otros, animándonos en el Señor? Así que de esa forma ir creciendo juntos. ¿Qué están viendo los ángeles? ¿Creyentes que crecen juntos en el Señor, buscando las riquezas de Cristo? ¿O tal vez están mirando vidas lejanas, apagadas e indiferentes a Dios? Bueno, Efesios 1:12, también Pablo dice el objetivo. ¿Por qué estamos aquí? Para que seamos para alabanza de su gloria. Ya vamos concluyendo. Continúa Pablo diciendo, todo esto es conforme a la determinación, dice el versículo 11, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es el plan de Dios de gracia, conforme a su voluntad perfecta. Este es el lugar que Dios puso en la iglesia, en la historia de la redención. No fue un plan B de Dios que introdujo a última hora cuando vio que los judíos rechazaron al Mesías. No, porque este fue el plan determinado por Dios desde la eternidad. Así fue como Dios trazó su plan desde el principio, por la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús. Versículo 12, entonces, así Pablo señala que producto de la obra en Cristo,
desde la eternidad tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe en Cristo. Dice el versículo 12, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Si nosotros entonces estamos en Cristo, unidos a Él por la fe, somos hechos sus hijos, conformamos la iglesia, por tanto, tenemos plena libertad para acercarnos a Dios con confianza, para derramar delante de Él nuestro corazón, para pedir que nos conceda la gracia, para vivir a la altura de lo que hemos sido llamados, para manifestar así plenamente su gloria. Este es el testimonio de Pablo. Así debemos entender cada día la obra de Dios en nuestras vidas. En Hebreos nos recuerda, capítulo 4, versículo 16, dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el último versículo, ¿cierto?, que consideramos hoy día, por tanto, dice Pablo, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tal vez algunos hermanos en Éfeso se sentían desalentados, angustiados porque Pablo estaba preso, porque parece que todo lo que había dicho se estaba cayendo. Sin embargo, Pablo no se sentía así en virtud de la obra de Dios en Cristo, la obra de gracia en Cristo. Es lo que Pablo quiere transmitir a los efesios, alentarlos para mostrar que estamos seguros en Él. Los llama a no desmayar, a no dudar y confiar y descansar en Cristo. Porque está todo bajo el control soberano de Dios. Y este es el motivo, ¿cierto?, suficiente para confiar y estar seguros en Cristo. Este paréntesis es el motivo, entonces, que previamente le entrega a Pablo para ahora disponer a orar por la iglesia de Éfesos. Podemos concluir entonces que Pablo nos lleva a meditar cuando nos muestra este ministerio que fue dado por Dios, que necesitamos una mayor comprensión de la obra de gracia de Dios en Cristo, a través de un reconocimiento de nuestra indignidad, de esforzarnos a entender la obra de gracia que hemos sido objeto. Esto nos va a ayudar a fortalecernos en Cristo, a tener una vida de gratitud, incluso en medio de las aflicciones, a compartir el Evangelio y profundizar más y más de las riquezas que tiene Cristo para nuestras vidas. Así vivir para que Dios se glorifique, dando a conocer la multiforme, la infinita sabiduría de Dios a las huestes celestiales, para que seamos para alabanza de su gloria. Dios nos ayude. Dios nos ponga el deseo de buscarle, de disfrutar de su plenitud. Que el Señor nos dirija. Oremos. Padre, gracias porque podemos considerar tu palabra preciosa, la obra de gracia que has hecho para tu pueblo, un pueblo que no merecíamos nada. Ayúdanos para poder reconocer nuestra indignidad, reconocer tu grandeza, tu gracia, tu amor, y esto nos lleve a servirte con gratitud, a servirte porque tú eres digno de toda la adoración y la gloria. Ayúdanos, Señor, en todo esto. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.